Desde la antigua Grecia hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás, la filosofía está con nosotros en todo momento. En Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y, sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. Y sean bienvenidos una vez más, otra semanita aquí en Sharkcast. Qué bueno que me acompañan. Pues bueno, volvemos al aula de clases. Podrán decir, volvemos a filosofía moderna. Yo sé, lo pueden estar leyendo. Ya estoy solo yo. Filosofía moderna, parte 1. Fue con un gran invitado, con Pato Galindo, a.k.a. Skylar Fish. Pero pues ya somos adultos y tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchos pendientes. Mi carnalito pues sí se la está partiendo en la chamba, ¿no? En su road to Japan. Ahí tiene sus metas. Y pues yo también tuve varios compromisos. Estuvimos unas 2 semanas tratando de acordar. Porque también, bueno, para los que no saben, pues su internet no es muy bueno. Entonces pues... Pito doble, pito triple, pito meteórico. Lo más fácil sería grabar a distancia, como lo he hecho con la mayoría de mis invitados, pero su conexión no es muy buena. Entonces, pues, ¿cómo les digo? Cuando él podía, yo no podía. Cuando yo podía, él no podía. Y pues sí, volvimos algo retirado. Entonces sí se complicó un poco, pero pues no los podía tener a puro spin-off, ¿no? Digo, ¿qué es esto? ¿La SEP? ¿Paro laboral en Oaxaca? No, señores, las clases tienen que continuar. Y pues bueno, aquí estamos. Este show continúa con o sin nosotros. Entonces, pues bueno, filosofía moderna parte 2. Espero que estén listos porque sí está algo denso. A pesar de que vamos a ver solo un autor a profundidad. Hijo de su pinche madre. ¿Qué autor? Es de mis favoritos, pero... ¿qué autor? Créanme que leyendo, subrayando, haciendo el guión para este episodio, tuve que releer y releer porque había cosas que... ¿cómo? No entendí. Y bueno, pues no os preocupéis. Shark and Sira está aquí al rescate. Y pues bueno, empecemos. El título como tal... va a ser, pues es la ilustración y el cuestionamiento de la metafísica. Esto todavía entra en lo que es filosofía moderna. Ahorita van a ver por qué. Si bien recordarán, en el parte 1 vimos a fondo racionalismo y empirismo. Vimos varios pensadores de esas ramas en específico que... sí son hasta como un antecedente para lo que es la ilustración, que pues es lo que veremos. La ilustración y el cuestionamiento de la metafísica. Pues bueno, quien más se interesó por el cuestionamiento de la metafísica fue el filósofo Immanuel Kant, o como le quieran llamar. Aquí nosotros le vamos a decir Kant. Fueron varias de las circunstancias que contribuyeron para que este pensador adoptara su posición como crítico de la metafísica. Ahorita, durante todo el episodio, en la primera parte vamos a ver el porqué de estas circunstancias, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero también hay que definir la ilustración como tal. Se entiende a la ilustración como un movimiento intelectual, basado en un conjunto de ideas filosóficas que enfatizan la confianza en la razón para solucionar los males de la humanidad. La razón aplicada por medio de los conocimientos científicos difundidos gracias a la educación se convierte en una herramienta esencial para el progreso de la sociedad. Las características de este movimiento como tal o de la ilustración son la confianza en el uso de la razón, la defensa de las libertades individuales y la tolerancia religiosa. También
y un optimismo ante el futuro. Estas cuatro características son como los pilares de este movimiento. También se le llegó a conocer como el siglo de las luces, ¿no? Yo me acuerdo haber visto este movimiento en la primaria, sexto de primaria para ser exacto, la primera vez que lo vi. Solo que, pues, la ruca que me dio clases, pues no enfatizó tanto, ¿no? Porque tal vez tal vez no fuera porque no hiciera bien su trabajo, pero tal vez un merequetengue de sexto de primaria, pues tal vez no iba a entender a profundidad todas estas cosas, ¿no? También recuerdo volverlo a haber visto en secundaria, así como en prepa. Ya obviamente ya con más profundidad, ¿no? Pero yo creo que mi primer acercamiento a esto fue en primaria, fue en sexto de primaria. Entonces pues veamos qué tanto hemos avanzado. Y pues también otra característica de los pensadores que estuvieron en este movimiento de la Ilustración es que ellos creían en la necesidad de alfabetizar al pueblo. Ellos decían que el conocimiento tenía que ir de la mano con la población para que la población también fuera consciente, fuera pensadora y pues todo esto que les choca a los gobiernos, que la gente piense. Pero pues bueno, sigamos. Pasamos a la Ilustración en Rousseau y Montesquieu. Son algo fundamentales para esto, ya que ellos fueron influencias para Kant. Charles Louis de Secondat, o Barón de Montesquieu, porque soy muy malo en francés, nació en 1689. Fue el pensador francés que formuló la teoría de la separación de poderes, la cual ha sido implementada en diversas constituciones del mundo. Montesquieu escribió una de las obras más influyentes del pensamiento político contemporáneo, El espíritu de las leyes, en la que revisa las diversas formas de organización política existentes en el mundo en esa época. En concreto, al tratar las modernas leyes inglesas que vimos en el apartado anterior, hace una defensa inequívoca de la necesidad de que los poderes de un Estado, según sus concepciones políticas, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se encuentren nunca en manos de la misma persona u organismo, sino separados, de modo que unos sirvan para frenar los posibles abusos de los demás. Se evita así caer en una tiranía. Su teoría del equilibrio de poderes no solo influiría en los redactores de la Constitución francesa de 1791, sino que ya antes puede detectarse su influencia en personajes como Thomas Jefferson, quien dirigió el proceso de independencia de las 13 colonias, que pues ya se conoce como Estados Unidos de América. Y seguimos con Jean-Jacques Rousseau, que nació en Ginebra, Suiza, en 1712. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, en el desarrollo de las teorías liberales y el crecimiento del nacionalismo. Aquí Rousseau fue colaborador de la Enciclopedia. Influyó también de manera decisiva en las revoluciones políticas de la era contemporánea, en especial con su teoría de la voluntad general, al afirmar que el poder no tiene el origen divino que exponen los defensores de la monarquía absoluta, sino que reside en todos y cada uno de los miembros del pueblo. ¡Ojo! En cada uno de los miembros del pueblo. El poder está en nosotros, ¿no? Imagínense, esto fue del 1700 y ya estamos en el 2020 y parece que en algún punto de la historia se nos olvidó eso. Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? ¿No? Y siempre que teníamos como civismo, yo me acuerdo, fue en secundaria, en la materia de civismo, que según yo la SEP ya quitó civismo aquí en México, que era que en la Constitución mexicana, si no mal recuerdo, que decía que si un gobernante
ya no era capaz o no estaba gobernando como debería de hacerlo, era la responsabilidad del pueblo quitarlo del poder, ¿no? Digo, también lo hemos visto en muchas películas, hasta en películas animadas para niños han salido esos mensajes, ¿no? Barbatus, no cometas mi error. No sigas órdenes toda tu vida. Piensa por ti mismo. Que el pueblo es más fuerte que el gobierno. El gobierno debería temerle al pueblo, no al revés, no al pueblo temerle al gobierno, ¿no? Por ejemplo, digo, yo sé que me estoy metiendo en muchos pedos, pero no, mejor los evito por la paz de este programa. Córtate. Pero bueno, pues bueno, estos pensamientos fueron presentes en las constituciones liberales que se han redactado desde finales del siglo XVIII y es aún hoy la base de nuestras modernas democracias. Pues sí, básicamente fueron unos grandes avances que hasta hoy en día se siguen usando en la democracia actual, ¿no? Como acabo de decir. Y pues bueno, las ideas de Montesquieu y Rousseau tuvieron eco tanto en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 como en la Constitución de Estados Unidos de América, como hace rato dije. La idea de que los poderes del Estado deben permanecer separados para controlarse unos a otros y de que los gobernantes deben ser elegidos por el pueblo con el ejercicio de la soberanía nacional siguen siendo la base de los regímenes basados en las teorías del liberalismo político que se fundaron en el siglo XVIII. Ya dicho esto, pasemos a los antecedentes del pensamiento de Kant. A Kant le tocó vivir justamente en este periodo de la Ilustración, lo cual ciertamente influyó y pues bueno, innegablemente lo formó como filósofo, ¿no? Como ya le decía, pues se le conoce como el siglo ilustrado o el siglo de las luces. Como las corrientes del racionalismo y del empirismo convivieron por lo menos en parte con la Ilustración, a veces se le consideraba como parte de esta. ¿No? Estas dos ramas fueron las que vimos en el episodio pasado de Filosofía Moderna parte 1. Tanto el racionalismo como el empirismo deben estudiarse por separado de la Ilustración, porque estas dos ramas sí son corrientes filosóficas en sentido estricto, ya que presentan teorías muy completas sobre temas básicos del pensamiento, como son los alcances cognitivos de la razón y de la experiencia. Pues bueno, la Ilustración se inicia en Inglaterra con Locke, con Hume y con Newton. Estos dos primeros sí los vimos en el episodio pasado. Pero este movimiento fue continuado de inmediato en Alemania, Italia y sobre todo en Francia, con Voltaire, Montesquieu y Rousseau. La obra más representativa de la Ilustración fue la enciclopedia, ¿sí? La enciclopedia que nosotros conocemos hoy en día nació en la Ilustración, fue colaboración de varios pensadores, cuya realización de la enciclopedia se debió especialmente a las notables figuras de Diderot y d'Alembert. Bueno, en la Ilustración lo que se pretende ilustrar, como tal lo dice el nombre, es al hombre mismo, para que pudiera servirse de su propia razón. Pues bueno, estos chispas, estos deslumbramientos también lo pudimos ver en el Renacimiento, ¿no? Pero yo a la Ilustración lo veo como un Renacimiento 2.0 porque pues tiene como unas mismas bases, ¿no? Despertar de donde uno ya estaba, moverse, seguir innovando, tener nuevos enfoques. Tal vez el enfoque de la Ilustración no era 100% el ser humano como fue en el Renacimiento, ¿no? Que todas las cámaras, todos los spotlights voltearon al ser humano. Aquí obviamente sí se está viendo al hombre, pero se ven cosas más allá, ¿no? Que será la metafísica, que también veremos, pero yo lo llamaría un Renacimiento 2.0. Como características de esta razón ilustrada hay tres, que se las voy a decir ahorita. Es la autonomía, el naturalismo y el criticismo.
En autonomía se dice siendo la razón se hizo autónoma, porque según decía Kant, la ilustración consiste en el hecho de que el hombre sale de la minoría de edad. Salir de la minoría de edad en el terreno de la razón quiere decir volverse capaz de valerse de su propio entendimiento sin la dirección de otro, ¿no? O sea, no literalmente minoría de edad, así de, ya tengo 18, ya vámonos a pistear. No, o sea, minoría de edad en cuanto a la razón, en cuanto a tu mente, ¿no? Tu razón ya es suficientemente grande, ya maduró, para no depender de la dirección de alguien más, sino tu propia autonomía de razón, ¿no? En cuanto a naturalismo, la razón ilustrada es naturalista, en cuanto adquiere conciencia de su esencia y naturaleza, la cual es racional y libre. Además quiere que el naturalismo se extienda a otros terrenos, por ejemplo, al regreso a la naturaleza misma, a una religión que no tenga misterios y donde la revelación sea individual. De ahí pasamos al criticismo. La razón ilustrada es crítica. Ojo, crítica, no criticona. Hay diferencia, ¿no? Contra los prejuicios que la ciegan y paralizan, contra la tradición, entendida como carga que hay que soportar contra las autoridades no reconocidas por la razón. De ahí podemos pasar a lo que sería Leibniz y Hume. Estos también los vimos en el episodio pasado, solo es una pequeña mención porque también ayudaron al pensamiento de Kant. Pues bueno, como ya les dije, Leibniz fue racionalista y Hume fue empirista, ¿no? Entonces, a quien primero encontraría Kant fue a Leibniz, y de inmediato quedó convencido de las teorías racionalistas. Por ejemplo, de las verdades de la razón, de las proposiciones relativas a la sustancia y a la existencia de Dios, por mencionar algunos, ¿no? Sin embargo, afirmaba que después de leer la obra de David Hume, despertó de su sueño dogmático y decidió investigar mejor la situación de la metafísica, dejándola por lo pronto en un suspenso, en un letargo, ¿no? En un stand-by. Y después, las reflexiones humanas que hicieron despertar a Kant fueron las relativas a las ideas de objetos metafísicos como la sustancia y el yo. Y la crítica al principio de causalidad, según Hume, no es posible decir que estas ideas sean objetivas, puesto que no tienen correspondencia con alguna impresión. En otras palabras, o lo que quiso decir en un tweet, tales ideas son ilusorias. La metafísica, para quien no haya escuchado el término o leído, etc., se los voy a explicar como a mí me lo explicaron. La metafísica es algo que va más allá de lo físico, algo intangible, ¿no? Así me lo explicaron y así lo entendí y así lo he llevado muchos años. Y pues bueno, de ahí pasamos a Kant y el cuestionamiento de la metafísica. Pero antes de eso, les voy a leer un poco de Kant, porque nomás les dije Immanuel Kant, Kant esto, Kant el otro, pensó esto, dijo el otro, pero pues ¿quién es? Digo, obviamente no se los voy a explayar en 2 horas, no, es algo muy breve como lo he hecho con los otros pensadores. Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, y allí mismo murió 80 años después. A partir de 1732, año en que ingresó al colegio... en que ingresó al colegio fridericiano, se dedicó de por vida al estudio y cultivo de diferentes disciplinas. Entre sus obras, las principales son 3: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Siendo honestos con ustedes, yo solo he leído Crítica de la razón pura y no he leído esa obra completa. La he leído por fragmentos, pero es muy bueno. No he leído los otros 2, los de la práctica y Crítica del juicio. Pero son obras muy completas. Para mí en lo personal sí son algo pesadas. Pero como les digo, no he leído
la de Crítica de Razón Pura completamente, pero también de lo que sé de Immanuel Kant y de lo que me gusta mucho es apoyado en otros pensadores, ¿no? Porque sí, como les digo, este episodio viene algo cargado, pero van a ver por qué y yo creo que no les va a cagar. Ahorita vamos a ver por qué. Después de estas obras, el sistema que se consideraba, el sistema que él usaba más bien, se consideraba un criticismo trascendental porque aborda la crítica de la razón en su esencia misma y estudia las condiciones que hacen posible los objetivos de esa razón, tanto pura como práctica. Y pues bueno, después de leer eso, ya vamos a pasar a estos planteamientos que él hizo, ¿no? Él creyó que en esa situación, en esta situación de metafísica y todo esto, la tarea del filósofo era hacer una crítica de la razón, llamarla a juicio. Oh, cierto. Ok, ya recordé. Él decía que la tarea del filósofo era hacer una crítica de la razón, ¿no? En cuanto a este cuestionamiento de la metafísica. Llamarla a juicio para tratar de resolver... Esperen un momento. Como decía, llamarla... Me llevo la verga. Ay. Como decía, llamarla a juicio para tratar de resolver el antagonismo entre el dogmatismo racionalista que despreciaba la experiencia y el escepticismo empirista que reducía el pensamiento a lo dado en la sensación. Kant, al hacer la crítica de la razón, se refería a la razón pura, o sea, a la esencia de la razón, considerada esta como la facultad que establece desde sí misma. Los principios que rigen el conocimiento de la naturaleza, las leyes que regulan nuestras acciones en cuanto a seres morales y libres, y los fines últimos de esta razón y las condiciones para alcanzarlos. Analizando así el campo de la razón pura, Kant advertía que es posible dar respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Qué debe plantearse el hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Estas son las preguntas que Kant se hacía, que él se refería a preguntas fundamentales. Y viéndonos en la primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Y la respuesta formulada, Kant, inquieto en sus mismas reflexiones por Hume, se cuestiona, ¿podrá la metafísica entrar en este campo? Y pues bueno, una de las famosas frases de Kant, o por lo menos con la que yo lo relaciono todo el tiempo, él decía que la metafísica como ciencia es imposible, pero que es necesaria para el ser humano. Y esto lo vamos a ver demasiado, vamos a ver en las siguientes partes del capítulo. Recuerden esta frase: la metafísica es imposible como ciencia, pero necesaria para el ser humano. Recuerden muy bien eso. Bueno, en otras palabras, ni la matemática ni la física eran problema cuando se trataba de emitir un dictamen sobre su carácter científico, porque las dos eran ya ciencias logradas. Pero en relación con la metafísica, sí había una duda muy fuerte y se expresaba en estos términos: ¿es posible la metafísica como ciencia? La investigación de la respuesta a esta pregunta constituyó para Kant el objetivo principal de su obra Crítica de la Razón Pura, y para llevarlo a cabo tuvo que estudiar otras cuestiones previamente. Para decidir si la metafísica es posible o no como ciencia, primero hay que precisar cómo es posible la ciencia en general, o bien, qué condiciones debe reunir un conocimiento para que sea científico. Pero, como las ciencias consisten en juicios, entonces el problema se transforma en este otro: ¿cómo deben ser los juicios científicos y cuáles son las condiciones que los hacen posibles? Los únicos juicios científicos, según Kant, son los juicios sintéticos a priori, que se explicarán en un momento. El desarrollo de la investigación comienza con el último de los problemas, y esto lo hizo Kant en la primera mitad de su obra de Razón Pura. Y el primer problema, o sea, al que se refiere a la posibilidad de la metafísica como ciencia,
será tratado en la parte que él llamó dialéctica trascendental. El término trascendental tiene en Kant un sentido muy especial. En la escolástica, trascendental significaba una nota o propiedad, que sería universal, porque se encuentra en todos los seres, ¿no? Recordando filosofía medieval. En Husserl, otro pensador, trascendental se aplicó a la conciencia cuando es conciencia de algo. Y para efectos de este episodio, en Kant, trascendental se refería a condiciones de posibilidad. Un ejemplo, en el estudio trascendental del juicio se estudian las condiciones que lo hacen posible. Ahora, hablando de posibilidades, pasemos a la posibilidad de la matemática y de la física. Y pues bueno, retomando lo de los juicios que hablábamos hace un momento, ¿cuáles son o cómo son los juicios que constituyen la ciencia? Pues Kant exploró ciertos juicios y declaró 4. Primero, juicio sintético. Estos juicios son aquellos donde el predicado sí añade algo nuevo al sujeto. El juicio analítico es aquel donde el predicado se encuentra contenido en la comprensión del sujeto, de manera que basta que éste sea analizado para descubrir el predicado. El juicio a priori se llama así porque se puede formular independientemente de la experiencia. Y el juicio a posteriori se llama así porque solamente es posible mediante la experiencia. O sea, básicamente uno es antes y otro es después, ¿no? Ya observando estos 4 tipos de juicio, se descubre que los analíticos son universales y necesarios porque son a priori, pero no aportan ningún conocimiento nuevo. Los juicios sintéticos sí aportan conocimiento, pero carecen de universalidad y necesidad. ¿Ya? Y así pues nos movemos a estos juicios de ciencia que deben ser universales y necesarios, como los a priori. Recordemos, como dije, él pensaba que los juicios de ciencia eran los que podían dar respuesta a la pregunta de que si la metafísica podía darse como ciencia. A la vez, estos juicios deben ser extensivos como los sintéticos. Por consiguiente, deben ser sintéticos a priori. Para que sean sintéticos, deben fundarse en la experiencia, y para que sean universales y necesarios, su contenido empírico tendrá que ser revestido con determinaciones a priori aportadas por el sujeto. Lo a priori es lo que el sujeto aporta para la constitución del objeto de conocimiento. El conocimiento se inicia con la sensibilidad. Esta facultad tiene una doble función. En cuanto sensación, realiza la intuición sensible, entrando en contacto directo con el objeto, pero al mismo tiempo, al revestir el objeto con sus formas a priori, lo convierte en fenómeno. Esto último es realmente lo que nosotros percibimos. Las formas a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. Dichas formas son los primeros principios unificadores de la diversidad empírica. Mediante ellas, situamos el dato empírico en un espacio y en un tiempo, de manera que al captarlo, ya lo percibimos con las notas de espacialidad y de temporalidad. Espacio y tiempo, para Kant, es la condición de posibilidad del conocimiento. Según estas condiciones es lo que hacen posibles los juicios de las matemáticas, son estas formas a priori de la sensibilidad. El espacio hace posible la geometría y el tiempo, dando así la aritmética. Una vez que los diversos datos empíricos reciben la primera unificación y se convierten en fenómenos, estos, a la vez, pueden ser reunificados en un nivel más alto, y entonces se transformarán en objetos pensables. Dicha tarea corresponde a otra facultad que se llama entendimiento. Según la definición kantiana, el entendimiento es la facultad de conocer mediante conceptos. La función trascendental del entendimiento consiste en unir lo diverso de la sensibilidad mediante unidades categoriales o conceptos puros. Dichos conceptos o categorías son las formas a priori del entendimiento. El fenómeno sensible, al ser revestido con las categorías, se convierte en objeto del conocimiento científico.
las intuiciones sensibles no pueden ser pensadas sin estas categorías. Estos principios o categorías de los que estamos hablando son el entendimiento que expresan las reglas relativas a lo que sucede empíricamente. Por eso, constituyen las condiciones de posibilidad de los juicios de la ciencia física. Siendo esto ya, o habiendo visto esto ya, nos vamos a la imposibilidad de la metafísica. Ahora sí, la metafísica, según Kant, consiste en un conjunto de proposiciones acerca de realidades que están más allá de la experiencia. Después de esta definición, podemos inferir que Kant tenía que rechazar la posibilidad de la metafísica como ciencia, como yo les estaba diciendo hace rato con esa frase, puesto que el entendimiento solo puede manejar las categorías aplicándolas a los fenómenos, o sea, a lo dado por la experiencia. La metafísica, según Kant, consiste en una serie de ideas que funcionan como límites para la razón en su actividad de unificación, hasta llegar a lo incondicionado. La razón es la facultad de inferir. La inferencia silogística consiste en subordinar la premisa menor dentro de una afirmación más amplia contenida en una premisa mayor. La razón tiende a subordinar la condición de la premisa mayor bajo otra condición más amplia, y así sucesivamente hasta llegar a un límite que sería lo incondicionado. En este supuesto, la razón lograría una totalidad suma. A estas totalidades Kant las llamó ideas trascendentales. A lo que yo más o menos entiendo, pongámoslo así, como un vaso con agua, y que el primer chorro que echas es una premisa menor, y luego la nueva es una premisa mayor, y luego vuelves a echar otro y esa premisa mayor se convierte en una premisa menor, la nueva es una premisa mayor, y así sucesivamente se va llenando el vaso, y pues bueno, lo que nuestra experiencia dice es que cuando llenas un vaso que ya no tiene más capacidad, se va a derramar. Pero a lo que Kant llama las ideas trascendentales es que dice que cuando, a lo que yo entiendo, imaginemos este vaso que ya está lleno y en vez de derramarse, el agua se va hacia arriba siguiendo como la forma del vaso, ¿no? Así como si no hubiera gravedad. A esto es lo que le llama como la idea trascendental, ¿no? Que ya entraría como en lo metafísico, ¿no? Las principales ideas de trascendentales, que por ponerles un ejemplo, el alma, Dios, el mundo como tal, ¿no? Que esta sería como esta agua ya flotando, pero que sigue teniendo como la forma del vaso, ¿no? Que sigue respetando esto. Y es así como yo lo entiendo. Y pues bueno, la metafísica, como el estudio de las ideas trascendentales, no puede tener el carácter de ciencia, porque dichas ideas son ilusorias, ¿no? Justamente como les estoy explicando, ¿no? Este vaso que, bueno, el agua que pues ya no tiene un respeto por la física, por la gravedad y todo esto, ¿no? Es algo ilusorio. Como síntesis totales no pueden ser experimentadas, además, estas tienen un valor aparente de lo que representan, puesto que no nos sirven para conocer ni lo empírico ni lo trascendente, solo crean apariencias trascendentales de objetos metaempíricos. Y pues dado esto, vamos a pasar a lo que sería la metafísica y la razón práctica. Otro de las grandes obras, ya entrando en este aspecto, de Immanuel Kant, es la crítica de la razón práctica. La frase razón práctica equivale a voluntad pura. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es lo opuesto a voluntad empírica. Esta última es la voluntad real de cada sujeto humano. Aquella es la voluntad ideal que actúa y desea de acuerdo con determinaciones o principios derivados de su propia esencia. La razón práctica se llama así porque en cuanto a razón formula principios y en cuanto a práctica, los principios que formula se refieren a la conducta humana. Y de aquí pues tenemos ya unos términos que les voy a leer que pues vienen dentro de estas obras y que son fundamentales para el pensamiento de Kant. Siendo este el primero, el imperativo categórico,
que es entre los principios que determinan objetivamente la voluntad pura, hay uno que tiene el carácter de ley fundamental. A este principio Kant lo llamó el imperativo categórico. Y pues de este se decía: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo como principio de la legislación universal, ¿no? Yo respeto y admiro mucho a Kant porque su pensamiento lo dirigía universalmente, ¿no? Él decía que era universal, tanto aquí como en Plutón. O sea, aquí cualquier ser pensante, a lo que quiero llegar es que el imperativo categórico podía servir para todos, ¿no? O sea, tenía que usarse para todos y para todo, ¿no? De ahí pasamos a lo que es la libertad humana, que el postulado kantiano de la moralidad, porque sin libertad no puede haber acto moral. Esto era la libertad humana en el pensamiento kantiano, era esta moralidad. Y la moralidad viene ligada a la libertad, vienen de la mano, sin una no hay otra, ¿no? De ahí tenemos otro término que sería el de inmortalidad. Kant pensaba que la inmortalidad del alma también es una exigencia de la razón práctica. Un ejemplo de esto sería como la existencia de Dios, ¿no? Es otro postulado o es un ejemplo de exigencia de lo que acabo de decir, de la inmortalidad, porque a él se le concibe como la realización de los ideales, ¿no? Como la conformidad entre el ser y el deber ser, la unión del orden real con el orden ideal, la coincidencia del bien sumo con la suma felicidad, ¿no? Con lo anterior, Kant se sentía satisfecho porque con la razón práctica entonces se abre la posibilidad de llegar a los objetos metafísicos, al menos como postulados de la moralidad. Y así pues termino con esto de la metafísica como ciencia es imposible pero necesaria para el ser humano, ¿no? Y con esto pues llegamos al final, ¿no? Terminamos este apartado de filosofía moderna parte 2. Tal vez no es tan extenso en cuanto a duración de tiempo, pero fuimos bombardeados por demasiadas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Eso creo que sí es de los episodios en donde más he cargado información. Y pues bueno, en el tiempo no llevamos ahorita, no llevamos la marca, pero pues eso a finales de cuentas, como les decía, Kant y bueno, Kant ha sido uno de los pilares de la filosofía ya contemporánea y de lo posmoderno. Es un maestro sin duda, y como les digo, su pensamiento, o él al menos escribió sus obras en un ámbito universal. Él no dijo esto me va a servir para la sociedad o esto va a servir para mi tiempo. Dijo no, el pensamiento de Kant, y pues bueno, lo podemos seguir viendo hoy en día. Yo sigo hablando de él y yo le sigo dando validez. Digo, yo sé que no tengo ninguna como credencial legítima como para andar diciendo eso, pero el hecho de que yo siga hablando de él en 2020, cuando esto fue en el 1700, pues me habla mucho, ¿no? Y por eso me gusta mucho este pensador, lo respeto mucho porque él se aventó a decir esto es universal. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy descubriendo, lo que yo estoy reflexionando es universal, ¿no? Hay autores, pensadores que lo han refutado, que han peleado contra él. Hay otros que también su mismo pensamiento es cimentado por las obras de Kant. Pero, pues bueno, vimos un poco de lo que fue preilustración o de lo que fueron los cimientos. Tal vez no de todo el movimiento, pero de este filósofo como tal. Espero que les haya gustado, espero de verdad que lo hayan disfrutado como yo. Esto fue Filosofía Moderna parte 2. Algunos avisos, pues no, ya va a haber pocos invitados, ya lo que queda del show ya lo voy a manejar yo, back to basics, porque pues ya nos acercamos al final de temporada. Sharkcast se va a manejar por temporadas.
nuestra temporada 1 acaba en diciembre, antes de Navidad, antes del 24. Van a estar escuchando el final de temporada. Se vienen muchas cosas muy chidas. Les estoy preparando cosas chidas. Vienen nuevas secciones para el programa. Como dirían los chavos, se vienen cosas grandes. Pero pues estén atentos a eso. Y pues nada, espero que les haya gustado. Este fue otro episodio de Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira. Y pues nos vemos hasta la próxima.